1000 kilómetros al noreste de Lima, en la ceja de selva de Amazonas, San Martín y La Libertad, a una altura promedio de 3000 metros sobre el nivel del mar, existe un área única en el Perú. Se trata de uno de los bosques de nubes con mayor biodiversidad del mundo, un refugio extenso donde miles de especies de flora y fauna conviven en un paisaje exuberante de increíble belleza. Justamente aquí, en esta tierra lejana, cubierta bajo un manto de nubes, los arqueólogos han descubierto vestigios de una civilización paradigmática, fascinante, reveladora. Los Chachapoya. Como otras culturas enigmáticas del mundo, los Chachapoya se resisten a confiarnos todas las piezas de su verdad. Aún hoy, en el siglo XXI, los científicos continúan explorando para develar los enigmas de estas construcciones. ¿Por qué las hicieron? ¿A quiénes adoraban? ¿Por qué desaparecieron? Este será un viaje de exploración y descubrimiento en el que nos acompañarán los más destacados investigadores del Perú prehispánico. José Canciani, uno de los más importantes historiadores del urbanismo y la arquitectura precolombinos. El caso de Cuélap es excepcional. Krzysztof Makowski, arqueólogo de la Universidad de Varsovia y catedrático de la Universidad Católica. Es un tema bastante polémico. Sonia Guillén, doctora en bioarqueología, antropóloga forense especialista en el estudio de restos momificados precolombinos. Lo que se encontró en la Laguna de los Cóndores superó cualquier expectativa. Y Alfredo Narváez, arqueólogo peruano que ha dedicado más de 15 años de su vida a develar los misterios de uno de los legados más enigmáticos de los Chachapoya, Cuélap. Estamos considerando seriamente el pensar en una nueva alternativa para entender este extraordinario monumento. Nuestro recorrido comienza aquí, en el pueblo de La Jalca, en la región Amazonas. Esta iglesia del siglo XVI es una de las evidencias más recientes de un peculiar estilo arquitectónico que se reconoce por sus muros de laja, sus cruces en bajo relieve y los frisos decorativos con formas geométricas. La Jalca fue el primer enclave español en esta zona. Los conquistadores ordenaron construir este edificio para un nuevo dios. Los obreros, sin embargo, los nativos Chachapoya, levantaron la cruz y construyeron repitiendo las mismas técnicas con las que en los últimos 1000 años habían construido para sus antiguos dioses, para sus gobernantes, para sus muertos. Los españoles no fueron los únicos en conquistar a los Chachapoya. Poco antes, los incas también habían impuesto su dominio en estas tierras. Los del Cusco habían extendido su poder a lo largo de 5000 kilómetros de proezas militares y políticas. Sin duda, las evidencias de la peculiar estrategia de conquista sobre los Chachapoya se deja ver hasta hoy.
Lo que los arqueólogos hemos podido definir, por ejemplo, estoy pensando en trabajos de Inge Schellerup, es una estrategia inca muy claramente visible en el paisaje de Chachapoyas, de primero construir ejes de penetración con centros ceremoniales y administrativos a la vez, que van a servir después, en este mismo momento, de puntos en el eje del famoso conjunto de caminos que conocemos como Capatiana. La conquista inca impuso sobre los Chachapoya una nueva lengua, el quechua, en desmedro del den, su lengua nativa. Desde entonces, la lengua chachapoya se fue perdiendo en el tiempo, y con ella fueron desapareciendo también su herencia y su conocimiento. Una cultura que floreció casi 1000 años antes que sus primeros conquistadores, los incas. Para los incas fue muy trabajoso ganar esta gran provincia. Les costó mucha gente, tanto por la aspereza y dificultades del terreno, como por ser los Chachapoya gente valiente y animosa. Pero los Chachapoya tenían un punto vulnerable: sus desacuerdos tribales. Sus diversos grupos, como los Llama, los Chibul, los Ampuy, los Chuquimis o los Cuelap, rivalizaban regularmente entre sí. Los incas y luego los españoles alentaron dichos conflictos hasta desencadenar encarnizados enfrentamientos. Estos lo desestabilizaban, facilitando así su desarticulación y posterior conquista. Algunos arqueólogos, por ejemplo, para la Sierra Central hablaban de balcanización, ¿no?, la fragmentación del espacio político y de una especie de guerra endémica. Tenemos grupos étnicos o curacazgos, donde tienen una identidad cultural común, una lengua, costumbres identitarias, pero que no se organizan como estados. Muchas veces son comunidades que, siendo del mismo grupo étnico, están en conflicto entre ellas por cuestiones de aguas, de tierras o de territorio, ¿no? Si bien los grupos Chachapoya guardaban diferencias, es evidente que compartían ancestrales costumbres y las mismas creencias. Una de ellas, sobre todo, se impone hoy como un rasgo distintivo entre todas las tribus: su singular culto a los muertos. En Rebash, a 24 kilómetros de La Jalca, volvemos a encontrar las cruces en bajo relieve, pero esta vez de origen prehispánico y junto a otros de los símbolos que nos ayudarán a desentrañar los misterios de los Chachapoya. Los restos de sus sarcófagos, hechos de quincha y barro, que alguna vez albergaron los huesos de sus muertos. Su destrucción no es nueva. Se remonta a prácticas que llevaron a cabo incas, españoles y huaqueros a lo largo de los últimos 600 años. El anhelo por saber más sobre los Chachapoya y desentrañar todos sus misterios tenía un freno: el clima, húmedo y lluvioso, capaz de destruir sus restos humanos, sus textiles y artesanías. Algo que cambió hace apenas 14 años, a la luz de uno de los descubrimientos más sorprendentes en la historia de la arqueología peruana: la Laguna de los Cóndores.
Hace poco más de una década, en 1997, un sorpresivo descubrimiento en Amazonas provocó una revolución en el conocimiento arqueológico de la cultura chachapoya. El hallazgo en la Laguna de los Cóndores. Lo que se encontró en la Laguna de los Cóndores superó cualquier expectativa, la mía, la de cualquiera, porque el bosque nuboso es una sentencia de muerte para cualquier resto orgánico. Ahí lo que se conserva con facilidad es la cerámica, la piedra, pero encontrar momias, encontrar textiles, encontrar artefactos de madera, mates, fue una tremenda sorpresa. Nosotros originalmente pensamos solamente hacer un registro en el sitio, pero ya ahí y ante lo que nos encontramos, decidimos trasladar toda la Imebamba, y el conteo es bien dramático, porque recuperamos 219 fardos funerarios y momias y más de 2.000 artefactos. Entonces es uno de los hallazgos más importantes y más trascendentales para el bosque nuboso. La Laguna de los Cóndores es una ventana que permitió a los investigadores viajar 600 años en el tiempo y tener un conocimiento directo de una serie de aspectos de los chachapoya hasta entonces desconocidos. Hemos podido ver qué vestían, colores, diseños, lo que conocemos ahora sobre la textilería chacha y la textilería chacha inca se ha ampliado enormemente con esta colección. La Laguna de los Cóndores amplió nuestra visión, pero no la ha resuelto. Al mismo tiempo, momias halladas en la Laguna de los Cóndores corresponden a un largo periodo de la cultura chachapoya. Las técnicas de embalsamado descubiertas en algunas de ellas sugieren que la presencia inca influyó en estas prácticas hacia el final de su historia. Preparar una momia es un proceso complejo, y aquí está claro que hay una forma de enterrar a los muertos hace 1000 años, cuando los chacha manejaban su territorio y colocaban a sus muertos en la Laguna de los Cóndores, y luego cuando llegan los incas. En la Laguna de los Cóndores, los investigadores también hallaron diversos estilos de entierros, la mayoría secundarios, es decir, que los cuerpos habían sido enterrados previamente en otro lugar y luego desenterrados y llevados a la laguna. Tenemos los chacha-chacha, que en este caso son los entierros secundarios, en donde el individuo ha sido descarnado, envuelto, preparado en un bulto especial y colocado en el mausoleo. Luego tenemos los chacha-inca, en donde se ha preparado una momia, un proceso largo, con ritos complejos seguramente, pero eventualmente el cuerpo conservado artificialmente ha sido también envuelto en telas, y al final logrado una presentación muy semejante a los chacha-chacha, chacha-inca, porque por fuera no se distingue con facilidad. Si bien lo que se halló en la Laguna de los Cóndores fue muy revelador, hay entierros chachapoya en toda la región, unos en peñas y riscos, tumbas que fueron muy difíciles de construir y hasta hoy resulta muy arduo acceder a ellas. Si bien la ciencia no ha podido determinar la razón por las que algunos personajes eran colocados en mausoleos y otros en sarcófagos, lo cierto es que los chachapoya desarrollaron una arquitectura funeraria singular y muy llamativa. Pero si hay una obra que sobresale por su monumentalidad
y por las interrogantes que aún no responde, esa es Cuélap. Si bien los diferentes grupos Chachapoya estaban diseminados en una extensa área de decenas de miles de kilómetros cuadrados, uno de esos asentamientos destaca por su magnificencia y monumentalidad: Cuélap. Construida en las alturas del Cerro La Barreta, sobre la cuenca del río Utcubamba, Cuélap es un conjunto de edificaciones prehispánicas de características tan únicas que le otorgan un perfil inconfundible. El caso de Cuélap es excepcional, porque si bien tiene esa misma lógica de ser un asentamiento aparentemente espontáneo, con este tipo de estructuras circulares, sin una organización urbana, tiene una monumentalidad que de otro lado te dice que algo distinto está pasando. Hoy Cuélap podría ser vista como una gran fortaleza, defendida por un gigantesco muro de 20 metros de alto que maravilla e impresiona. No es difícil, sin embargo, imaginar cómo habría sido esta muralla en su momento de esplendor: poderosa, infranqueable, sacra. Esta muralla protegía un área de 6 hectáreas donde se pueden contar 420 estructuras circulares. Estructuras que al comienzo de los estudios se interpretaron como grandes depósitos de alimentos. Cuando una área está tan densamente poblada, y tomando en cuenta que el clima nunca siempre es favorable para el agricultor, entonces es de prever que hayan conflictos. Y de hecho, justamente interpretamos esta preferencia por ubicarse en las partes altas, la tendencia a tomar en cuenta y aprovechar las características defensivas naturales y aumentarlas con la construcción de murallas, de fosos eventualmente. Esta tendencia la interpretamos justamente como el efecto de conflicto latente. El Cerro La Barreta es de roca caliza, el mismo material usado para construir Cuélap, uniendo los bloques de roca con argamasa de arcilla amarilla. Es una roca que no es muy dura, que se la puede extraer de manera no muy complicada, haciendo trabajo de cuñas de madera, haciendo palanca para poder extraer estos grandes bloques que después son devastados con piedra, que es de grano más duro. Y seguramente trabajaron como nosotros, usando rollizos de madera, que son estos troncos que permitían trasladar y desplazar estos bloques de manera más sencilla. Debemos pensar además de que era muy difícil para ellos levantar, creo yo, los bloques hasta las alturas que nosotros tenemos registrados hoy día, porque creo que fueron muy inteligentes y más que levantar los bloques, los comenzaron a desplazar de arriba hacia abajo, porque la formación geológica al interior de Cuélap está bastante alta.
Cuélap tiene 3 entradas. La principal de forma trapezoidal, flanqueada por hermosas tallas que representan círculos y serpientes, figuras sagradas para los Chachapoya. A medida que uno avanza, el corredor se estrecha, lo que sugiere para algunos investigadores una forma de controlar el acceso. Y creo que una de las cosas más bellas es el de las portadas, ¿no? Son portadas hechas con un estilo increíble, tienen esta forma trapezoidal que se adelgaza, muy altas, tienen como 15 metros de altura y están coronadas por dinteles, ¿no? Que controlan y equilibran las fuerzas. Y también creo que es muy interesante leer que las rampas que acceden al lugar desde estas portadas tienen un diseño en planta que es trapezoidal, es como si hubiéramos rebatido la forma de la elevación de la portada en el plano del horizontal, ¿no? Del ascenso hacia la instalación del poblado. Y eso hace que justamente el ingreso, que es relativamente ancho, para que entren 3, 4, 5 personas, comience a restringirse hacia la parte alta, donde solamente pasa una persona. Entonces hay un control, un filtro que controla el acceso al sitio. Pero el trabajo de campo hecho por Narváez amplía este enfoque, al punto de convertirlo en una de las bases de una nueva hipótesis de trabajo. Estos pasajes, estos corredores comienzan a estrecharse. Pero tenemos serias evidencias de que esto no ocurrió durante muchísimo tiempo desde los inicios de ocupación del lugar. El acceso era tan amplio al ingreso como al final. Este estrechamiento que permite el ingreso de una sola persona ocurrió aparentemente desde la época de presencia inca en esta zona y tiene evidentemente un claro concepto de restricción del acceso y de control del mismo, pero en el último momento de ocupación del sitio. Tras el muro, Cuélap nos recibe con un laberinto de recintos circulares. Solo 6 de ellos conservan la decoración original Chachapoya. Creo que me parece impresionante también la decoración, ¿no? Porque con elementos muy sencillos, que son lajas de piedras dispuestas de una manera horizontal o generando formas geométricas o rombos o concatenaciones, está generando unos frisos y unos relieves que resaltan y hermosean la arquitectura. Entonces, eso es excepcional, ¿no? Las únicas 5 construcciones rectangulares de toda la ciudad son de origen inca, prueba de la convivencia forzada de las décadas previas a la llegada de los españoles. Cuélap tiene como su característica la planificación de espacios en 2 grandes sectores. Uno que nosotros le llamamos el pueblo alto, que está muy claramente definido en 3 sectores que tienen diferentes accesos y funciones, de otro sector que es el... A pesar de que la cultura chachapoya es muy antigua, se sabe poco de ella, algo que está cambiando gracias al trabajo de campo de esforzados arqueólogos. Hoy tenemos una idea más precisa sobre cómo fue una de las más fascinantes culturas peruanas. Gran parte de esa fascinación se desprende de su culto a los muertos,
a los que dedicaban ceremonias sagradas. Probablemente al compás de melodías interpretadas por quenas y zampoñas, los sacerdotes Chachapoya realizaban en el templo mayor de Cuélap las ceremonias que le daban sentido a su cosmovisión religiosa, en la que el ancestral conocimiento de las propiedades alucinógenas y medicinales de las plantas amazónicas también cumplía un rol fundamental en el culto a los muertos. El sacerdote principal recibía y hacía las ofrendas que aseguraban la perfecta armonía y convivencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es común encontrar entierros, que también son entierros primarios o secundarios. Hay también tumbas colectivas que se ubican en diversos espacios entre las viviendas y sobre la cabecera de la muralla principal. Estas tumbas son generalmente de planta circular, son como pequeñas torres que tenían sus lajas como tapas, y dentro de estas tumbas hemos encontrado entierros también múltiples, en algunos casos hasta 6 o 7 individuos dentro de cada una de estas tumbas. Así, Cuélap revela todo un nuevo patrón de entierros. Ni en sarcófagos ni en cuevas, sino en la ciudad misma, bajo las casas, bajo los espacios intermedios y, por supuesto, dentro de la muralla. El gran muro, que para muchos es prueba de que Cuélap fue una fortaleza, según este peculiar enfoque, sería en realidad un gran cementerio, lleno de restos de miles de pobladores Chachapoya, para los que ser parte de Cuélap constituye, para ellos y sus descendientes, un honor. Según este enfoque, el Torreón, otra de las construcciones emblemáticas de Cuélap, tampoco habría tenido funciones defensivas. El Torreón es un edificio bastante particular. Efectivamente, el Torreón se asocia con la muralla exterior en un último momento, porque tenemos indicios de que este edificio en realidad estuvo de alguna manera aislado de esta unión con la muralla externa hasta la altura que conocemos hoy día. De tal manera que hubo mucho tiempo en donde era muy fácil acceder desde el exterior hacia el interior del sitio por el costado del Torreón. Las bases en las que Narváez sustenta su teoría están aquí, en la lagunilla de Cuchacuella, a 18 kilómetros al oeste de Cuélap. Laguna que pudo haber sido la huaca principal de todos los asentamientos Chachapoya de la región, razón por la cual los incas llevaron muestras de sus aguas sagradas al Coricancha en el Cusco. Nosotros hemos tratado de entender de diversas formas por qué Cuélap se ubica en este lugar. Y al entender el propósito profundamente religioso del lugar para nosotros hoy día, creemos de que forma parte de un contexto un poco más amplio, con una geografía sagrada alrededor que constituyen un contexto único y especial. Parte de este contexto es una laguna pequeña que se llama hoy día Cuchacuella, y que para nosotros constituye el nombre que los extirpadores de idolatrías como Cristóbal de Albornoz o como Antonio de Murúa expresaron
como Cuichacuya, que era la huaca principal de los Chachapoyas. Nosotros hemos tratado de entender cuál es la relación entre este templo mayor y la laguna. Y hemos intentado trazar una línea imaginaria, al modo de los seques incas, que de manera coincidente une a varios puntos arqueológicos y formaciones geológicas de formas particulares, que constituyen símbolos sagrados para el pasado andino, como enormes rocas escalonadas, y digo, de manera coincidente, constituyen una línea imaginaria que cruza desde el centro de la laguna, pasa por estas formaciones y por algunos sitios arqueológicos hasta llegar al centro mismo del templo mayor en Cuélap. La relación ceremonial y religiosa entre la laguna y el templo mayor de Cuélap también es sugerida por otros indicios. Dentro del templo mayor, Narváez y su equipo de investigadores han descubierto gran cantidad de huesos humanos, cabellos y conchas de espóndilus, sin duda puestos ahí como ofrendas de tipo religioso durante solemnes ceremonias, confirmando el carácter sagrado de la construcción y su relación mágica con la laguna. La unión de todas estas piezas todavía no termina de armar el rompecabezas, pero sí abre la posibilidad de pensar en Cuélap como algo distinto a una fortaleza. Haya sido Cuélap una fortaleza u otro tipo de construcción, una pregunta subyace inalterable. ¿Cómo fue posible su construcción en un clima de enfrentamientos entre los diversos grupos Chachapoya? Narváez trabaja en una hipótesis que quizás pueda responder a esa pregunta. En general, en todas las sociedades andinas, especialmente en la costa y en la sierra, la construcción por segmentos es muy diagnóstica del trabajo comunitario. Entonces, para nosotros, este hallazgo en la arquitectura y en la construcción de Cuélap es clave. Es un dato extraordinario para entender la naturaleza del sitio y para entender el proceso constructivo de índole corporativa o comunitaria, ¿no? Según su hipótesis de trabajo, los Chachapoya dejaron de lado los enfrentamientos internos por un tiempo para juntos poder construir una obra magnífica. Según Narváez, los indicios de este trabajo comunitario todavía estarían presentes en los recintos de Cuélap, tanto en el estilo segmentado de la construcción, como en la diversidad de estilos presentes en las formas de disponer de sus muertos. Viajemos nuevamente al pasado, reconstruyendo digitalmente cómo pudieron haber sido estas tumbas. En Cuélap, a diferencia de otros sitios, encontramos diversos patrones funerarios en un mismo lugar. La montaña se transforma en escenario en donde se construyen
tumbas a la usanza de diversos pueblos alrededor de esta zona, donde Cuélap es el eje. La polémica hipótesis de Narváez es que Cuélap fue un lugar de peregrinación, no una fortaleza. Una zona donde las autoridades de los distintos asentamientos chachapoya de la región podían venir a conocerse, conversar y conectarse con los símbolos sagrados que eran compartidos y respetados por todos. Una idea que hasta el momento no logra consenso entre los investigadores. Pero de hecho, la idea de balcanización, de una fragmentación de poder, podría resultar extraña, tomando en cuenta una increíble capacidad de movilizar tiempo social para construir sitios como Cuélap. Entonces podría incluso parecer arbitrario y contradictorio esta afirmación. Una de las cosas más impresionantes de Cuélap es esta gigantesca muralla. Y eso tiene una razón de ser, porque, como decíamos, está instalado este poblado sobre un lugar estratégico, es decir, en un lugar que domina el paisaje, pero al mismo tiempo en un lugar defendible, porque está cortado por acantilados por un sector, pero el otro está abierto a la ladera, y por lo tanto en ese sector la gente de Chachapoyas construyó una gigantesca muralla y un relleno para nivelar el terreno, es decir, haciendo inexpugnable la instalación desde ese frente que era accesible, ¿no? Sea cual fuere la naturaleza de Cuélap, su final fue cruento y desafortunado. Los chachapoya, inducidos a pelear entre ellos y traicionarse por la manipulación política de los incas primero y de los españoles después, abandonaron la ciudad en el marco de un hecho sanguinario que tuvo lugar en uno de los lugares más singulares de Cuélap y cuya explicación final permanece en el misterio. Un dato absolutamente inesperado fue el hallazgo de una gran cantidad de restos óseos humanos que se ubicaban inmediatamente sobre el piso de las casas, tanto al interior como al exterior. Este hallazgo nos llamó la atención y por la gran variedad de edades de los esqueletos, porque teníamos restos desde niños hasta gente adulta y bastante mayor. La investigación de esta masacre fue descartando posibles escenarios. La ausencia de mujeres entre los restos indicaba que no se trató de una epidemia, ya que las enfermedades no discriminan sexos. La presencia de cerámica virreinal confirmaba que los españoles ya estaban en la zona. Pero la ausencia de marcas de espadas y de balas en los huesos descartaba que hayan sido ellos los autores de la matanza. Por el contrario, se hallaron fracturas producidas por armas de piedra, y finalmente el patrón de quemaduras en los huesos indicaba que los cuerpos ardieron a poco de haber sido asesinados. Algo que sugiere que su muerte se produjo antes del abandono e incendio de la ciudad. Pues esta masacre para nosotros fue hecha por gente local y puede ser consecuencia de un conflicto a ese nivel que demuestra una lucha por el poder justo en un momento en el que se produce el abandono del sitio. Gente de las nubes, guerreros, artesanos, brujos. Hay muchas leyendas y formas de referirse e interpretar a los chachapoya, pero solo una de definir la grandeza de su cultura. Cuélap, un lugar único que estamos empezando a descubrir y comprender.
¿Tienes todo listo para agarrar en el camino? ¿Culebrita hay por acá, Manuel? ¿Sí? Corre cámara, 3, 2, vamos señor, tejiendo, 1, acción. 3, 2, 1, va. Ya, Marco, vamos yendo. Hay que hacer el checkout.